hablar de la fundación del Partido de los Trabajadores, con un homenaje a 10 años de su fundación. Y bueno, para esto está presente el compañero Amado desde Chuquisaca para, bueno, recordar un poco desde su perspectiva cómo fue todo este proceso y, bueno, el significado en general del Partido de los Trabajadores. Amado, qué bueno verte. En primer lugar, muy buenas noches a todos los compañeros que están participando. Bueno, yo soy Amado Cristian Martínez, ex dirigente de los trabajadores en salud de Chuquisaca, ex dirigente de la Central Obrera Departamental de Chuquisaca y bueno, hoy miembro del Partido de los Trabajadores. Yo soy un convencido de que este proyecto debe continuar, debemos ponerlo de pie. Considero saludo a estos ahora a días de estar cumpliendo 10 años de la fundación del PT, que debemos continuar en esta lucha, que debemos continuar en este proyecto que ya estaba encaminándose, que lamentablemente por situaciones e intereses personales o de grupo del partido hoy en función de gobierno, y algunos compañeros que traicionaron este proyecto, como Juan Carlos Trujillo, que en su momento presidía o estaba a la cabeza de la Central Obrera Boliviana, pues se dieron la vuelta y dieron la espalda a este proyecto que se fundó en un congreso que se llevó a cabo en Huanuni el 7 y 8 de marzo de 2003. Entonces creemos de que se trabajó de tal manera que inclusive logramos los documentos notariados, que lo tengo todavía, que son la declaratoria de principios, que es el acta de constitución del Partido de los Trabajadores, el programa de gobierno de ese entonces y el estatuto orgánico. Esos documentos fueron notariados, ya aprobados. El paso siguiente eran las firmas. Lamentablemente, pues la ley electoral es draconiana y nos exige, y en su momento no pudimos lograr, ni siquiera pudimos abrir los libros, puesto de que ya en esa coyuntura nos dieron la espalda aquellos compañeros que estuvieron en su momento a la cabeza del Partido de los Trabajadores. Pero eso no es un obstáculo. Felizmente hay compañeros que están en esa lucha. Debemos continuar. También quiero decir y resaltar, estuve revisando alguna panfletería que en el segundo congreso en Oruro, el 28 y 29 de junio, también del 2013, se había debatido bastante y se había cuestionado ya alguna postura contraria del señor Gonzalo Rodríguez, ¿no? En ese entonces ya había los tonos disonantes y ese afán de quebrar la ruta que estábamos tomando el Partido de los Trabajadores. Bueno, eso como en principio puedo mencionar esta situación. Como Chuquisaca, quiero resaltar que ha habido una presencia masiva en Huanuni. Es nuestro sector que había salido en ese entonces de un problema laboral con el gobierno, que era la jornada laboral,
y estaba caliente, y el ímpetu de lucha estaba en alto nivel en ese momento, porque había la pelea de la jornada laboral fue el 2011 y el 2012, y el 2013 se funda el Partido de los Trabajadores. Ahí es donde los trabajadores en salud pública habían hecho una masiva presencia en la localidad de Huanuni, y eso fue pues plausible. Conjuntamente los mineros éramos y no hay que dejar de lado a los de magisterio, puesto que también éramos más de entre delegados presenciales, mineros, salud, magisterio y otros sectores, más de 1.500 delegados de todo el país se hicieron presentes en este evento importante que debemos hacer recuerdo permanentemente a nuestros compañeros y a la población boliviana. Este 8 de marzo tenemos que tener esa capacidad de recordar que el PT está de pie. Evidentemente, hay que encaminarlo, hay que, no sé, renovar estatutos, pero hay que trabajar hacia un tercer congreso para que tengamos también, si no la misma presencia, pero sí una masiva presencia de delegados para llevar adelante, modificar nuestros documentos, nuestro estatuto orgánico, nuestra declaración de principios. Creo que ese es nuestro compromiso como trabajadores y no debemos claudicar. Eso sería de inicio, compañeros, respecto de la fundación del Partido de los Trabajadores, que particularmente me siento muy orgulloso de haber estado presente en los eventos y aplaudir también, ¿no?, a los compañeros que están en ese afán. Eliseo, el compañero Humberto, el compañero Miguel y otros compañeros que están pues en ese afán de llevar y que este proyecto sea real y lo más importante, para que se haga realidad debemos recuperar nuestra central obrera boliviana, porque esa es la base del Partido de los Trabajadores. Se fundó con los trabajadores afiliados a la Central Obrera Boliviana y esa es nuestra base. Recuperamos nuestra Central Obrera Boliviana para los trabajadores y con seguridad va a ser uno de los pasos importantes para que este proyecto vaya avanzando. Muchísimas gracias, compañeros. Muchas gracias, Amado. Y bueno, muy importante recordar con tus palabras todo lo que fue esa experiencia. Bueno, no sé si algunos compañeros más quieren tomar la palabra un poco para recordar esto. La fundación del Partido de los Trabajadores fue el 8 de marzo del 2013 en Huanuni, en el primer Congreso Político Sindical, convocado por la Central Obrera Boliviana, el Congreso Político Sindical de la clase trabajadora boliviana, ¿no? Y como tal, bueno, es una experiencia histórica porque fue un momento donde el proletariado organizado en Bolivia decidió reunirse, decidió organizarse en la perspectiva de formar su propio partido y además, como se establece en los documentos y el programa del Partido de los Trabajadores, con el objetivo de que los trabajadores tomen el poder del país, ¿no? Y con una serie de aspectos y serie de elementos al respecto, en distintos temas, en distintos aspectos, pero justamente por este elemento de plantearse como una alternativa y de plantear la necesidad del poder de los trabajadores, y como dice, digamos, el mismo programa, hasta la toma del poder por parte de los trabajadores y la construcción del socialismo. En ese marco bueno, es un documento histórico y es un hecho histórico, parte de la historia de la clase obrera boliviana, que tiene su justo lugar junto con otros hechos históricos, como fue en su momento la tesis de Pulacayo, la aprobación de la tesis de Pulacayo, el, el documento y la aprobación también de la COP, de lo que se llamó como las tesis socialistas de la COP, que después derivó en la Asamblea Popular, y como tal, este Congreso convocado por la Central Obrera Boliviana,
después del Congreso como tal de la COP, que aprobó la construcción del Partido de los Trabajadores, Congreso Político Sindical realizado en Huanuni, el 8 de marzo de 2013, que vota su documento y la formación de un Partido de los Trabajadores para todo el poder por parte de los trabajadores de la construcción socialista. Y bueno, un hecho histórico muy importante y que hoy sí conserva plena vigencia la necesidad de tener este Partido de los Trabajadores en el marco de la necesidad de tener una voz que rompa esta falsa polarización entre todo lo que es el gobierno del MAS, sus alas incluso, y todo lo que es la oposición derechista, ¿no? Es necesario que el Partido de los trabajadores en sí, levanten su propia voz, rompiendo esa falsa polarización por temas secundarios y banales, y plantee las verdaderas necesidades del país, del desarrollo del país, de los trabajadores, y bueno, todo lo que venimos planteando, la revolución agraria, contra las leyes incendiarias, por verdaderos planes de industrialización y empleo para los trabajadores, contra el saqueo de los transnacionales, y bueno, entre tantos otros temas. Bueno, es un hecho muy importante y al respecto, bueno, estaremos realizando un acto las siguientes semanas sobre este tema. Y bueno, también invitamos a que puedan leer el periódico Rebelión, que ya está circulando y donde también se habla y se recuerdan y bueno, se analizan incluso algunas polémicas respecto a la fundación del Partido de los Trabajadores. Entonces, bueno, si nadie quiere contar